Muchos compran un térmico convencidos de que han elegido bien. El problema aparece después, cuando el uso real no coincide con lo que esperaban. En este vídeo te damos la clave para que eso no te pase. Elegir un monocular térmico no es tan simple como mirar el alcance y el zoom. En este vídeo te explicamos de forma clara y sencilla en qué debes fijarte antes de elegir un dispositivo de visión térmica. Con estos consejos podrás hacer que tu inversión económica sea rentable y cuando llegues al campo, tu dispositivo cumpla las expectativas que esperabas. Lo primero es definir dónde y cómo vas a usarlo. No es lo mismo un monte cerrado, donde necesitas campo de visión para escanear rápido, que una zona abierta donde te interesa detalle a más distancia. Y aquí también decides formato. Un monocular suele ser más ligero, rápido para escanear en movimiento y normalmente más económico. Un binocular térmico puede ser más cómodo si vas a pasar mucho tiempo observando, porque usas ambos ojos y reduces fatiga, pero suele implicar más peso y precio. Sensor. En visión térmica, el corazón es el sensor. Aquí hay tres datos clave. Resolución, por ejemplo 384 x 288, 640 x 512 o incluso 1280 x 1024. En general, más píxeles ayudan a ver más detalle. Tamaño de píxel. 12 micrómetros y 17 micrómetros son cifras habituales. En visión térmica, un píxel más pequeño da más detalle, pero solo si va acompañado de un buen sensor, buena óptica y buen procesado. NTD es la sensibilidad térmica y se mide en milikelvins. Un NTD más bajo significa que el sistema distingue mejor pequeñas diferencias de temperatura, algo especialmente útil con humedad, niebla o escenas de bajo contraste. Óptica. El siguiente gran bloque es la lente. La focal, por ejemplo 19, 25, 35 o 50 milímetros, define el equilibrio entre campo de visión, lo que ves de ancho, aumento base, lo cerca que ves sin zoom digital. Regla práctica: 19 a 25 milímetros, más campo de visión, muy útil en monte y escaneo rápido. 35 milímetros, uso mixto, buen equilibrio. 50 milímetros, más alcance y más aumento base, pero menos campo de visión. Alcance. Aquí está la confusión más común. El alcance anunciado suele ser distancia de detección, no de identificación. Eso no significa que a esa distancia puedas identificar especie, sexo o detalles finos. Solo verás un punto de calor. En la práctica, para decidir bien, no solo tengas en cuenta el alcance, mira también el campo de visión, el aumento base y la calidad de aumento real. Visor, pantalla y fluidez. Dos personas pueden mirar por dos térmicos con sensores parecidos y una se cansa mucho más. Ahí mandan el display y la experiencia de uso, resolución del visor, contraste, relieve ocular y, muy importante, la tasa de refresco. 50 Hz es muy habitual. 60 Hz aporta más fluidez al seguir animales en movimiento, si el dispositivo lo soporta. Como ejemplo, la serie vista de Knockprix destaca un display 2560 x 2560 y un exit pupil de 8 milímetros, pensado para una visualización más cómoda. Funciones. ¿Qué suma y qué es accesorio? En funciones, prioriza lo que realmente usarás. Enfoque. Hay modelos focus free y modelos con anillo de enfoque. Para distancia media-larga, el enfoque ayuda. Paletas. Blanco caliente y negro caliente suelen ser las más útiles. Algunas marcas incluyen paletas rojas o verdes orientadas a reducir fatiga visual. Grabación Wi-Fi App. Útil si documentas recechos o quieres revisar después. Batería. Mejor si es intercambiable para poder portar más de una. Busca marcas de confianza con larga duración de batería garantizada. Telémetro LRF. No es obligatorio para observar, pero es muy práctico para saber distancias. En Knockprix, por ejemplo, el Vista tiene LRF integrado de 1200 metros y Lumi LRF de 800 metros. Precio. Expectativas prudentes.
El salto de precio suele venir del sensor, la óptica y el visor. A día de hoy se ven rangos aproximados así. Gama básica, aproximadamente 500 a 1.300 euros. Suficiente para detectar y moverte en distancias cortas medias. Por ejemplo, Knockpix Lumi LP13, alrededor de 599 euros. Gama media, aproximadamente 1.300 a 2.300 euros. Mejora clara en experiencia. Ejemplo, Knockpix Lumi LH35 con un precio de aproximadamente 1.599 euros. Gama alta, aproximadamente 2.400 y más, con mejor visor, óptica más luminosa y a veces LRF. Ejemplo, Knockpix Vista VH50, con precio de 2.749 euros. Si quieres salir de este vídeo con una decisión clara, quédate con esto. 1. Define tu escenario. 2. Prioriza sensor y óptica. 3. Mira campo de visión y aumento base. 4. No compres por alcance sin entenderlo. Y 5. Elige un equipo que sea cómodo, con batería gestionable y robusto para el terreno.